Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción, una nueva parashá, y en esta semana estudiamos la porción 19 de este ciclo anual que se llama Parashá Terumá. Y vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 25, versículo 1, hasta el capítulo 27, versículo 19. Y Terumá significa ofrenda alzada o porción separada. Y en esta porción vemos cómo luego de que el Eterno entrega los 10 mandamientos, da la explicación de cómo nosotros debemos habitar entre los hermanos, cuál es nuestro comportamiento. Vamos a ver ahora que entonces el Eterno describe las ofrendas presentadas por los hijos de Israel para construir el santuario. Estas ofrendas serían metales valiosos, lana, telas, pieles, aceite, especias y piedras preciosas. Asimismo describe cómo era el santuario. Y en la parte más sagrada del mismo estaba el Kodesh HaKodashim, o sea, el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y esto únicamente una vez al año, durante la celebración de Yom Kippur. En su interior se encontraba el arca con las tablas de piedra en las que estaban grabados los 10 mandamientos que el Eterno le entregó a Moshe días antes. Todas las instrucciones para la construcción del santuario son dadas hasta el último detalle. Y es importante que recordemos que en este momento todavía Moshe está en la cima del monte Sinaí recibiendo instrucciones del Eterno. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recoger las tablas de la Torá, en esta ocasión también el Eterno le da las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Estas instrucciones son las que vamos a ver a partir de este capítulo y que concluyen en Éxodo 31. Pero luego veremos cómo en los capítulos del 35 al 40 del libro de Éxodo, entonces se va a describir el orden en que realmente se construye. ¿Por qué el Eterno pide la construcción del tabernáculo? Antes de dar las instrucciones sobre el tabernáculo, el Eterno explica el por qué. ¿Por qué pide que se construya? Éxodo 25:8 nos da la respuesta. Dice, y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. La palabra que se traduce como tabernáculo en hebreo es Mishkan, que viene del hebreo Shakan, que significa habitar o residir. El santuario manifiesta el deseo del corazón del Eterno. Él quiere habitar en medio de su pueblo. Y esto ha sido así, hermanos, desde Bereshit capítulo 1. La frase entre ellos en hebreo es Beotam, que también puede traducirse como en medio o en el centro. El Eterno quiere ser el centro de nuestras vidas. Lo más importante, lo primero, tanto en un sentido comunitario como en lo personal. Y el tabernáculo es ese santuario temporal que sería construido mientras los israelitas viajaban por el desierto hacia la tierra prometida. Ya estando en la tierra prometida, construirían entonces un santuario permanente que sería el templo, el Mikdash, que también viene de la raíz Kadash y que significa consagrar y dedicar. ¿Puede el Eterno habitar en un edificio hecho por manos humanas? La Escritura responde a esta pregunta. Isaías 66 del 1 al 2 dice, Yud-Hei Vad-Hei dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo?
Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Sabemos, hermanos, que el Eterno, su gloria, no cabe en un templo hecho por manos humanas, pero es una figura de la relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Cuando Salomón, el rey de Israel, construyó el primer templo, él sabía que no era suficiente para el Eterno, aunque fuera glorioso, aunque fuera majestuoso. Primera de Reyes 8, del 27 al 28 dice, pero es verdad que el Eterno morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh eterno Dios mío. Oyendo el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy delante de ti. El Eterno no necesita una casa, pero su deseo siempre ha sido vivir, habitar, morar en medio de su pueblo. El templo no es un lugar de habitación, sino un lugar de conexión entre el Eterno y su pueblo. Y el apóstol Juan expresa que Yeshua habitó entre nosotros en su primera venida. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aún la venida de Yeshua a la tierra es tan solo, hermanos, sombra de lo que el Eterno tiene planeado. La plenitud de su deseo, de lo que hay en su corazón, lo veremos en el cumplimiento que será realizado después del reinado milenario. Apocalipsis 21, del 1 al 3, nos da una clara visión. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Aunque este tabernáculo era temporal y luego el templo iba a ser permanente, tanto el tabernáculo como el templo siguen un patrón común de diseño, y es el patrón que el Eterno le mostró a Moisés. Lo primero que debían hacer dentro del pueblo era recoger ofrendas para la construcción de este tabernáculo. Y las ofrendas eran estrictamente voluntarias, tenían que venir de un corazón alegre y un corazón que traía en libertad todo lo que tuviera para agradar al Eterno. Luego vemos que la escritura comienza a dar una descripción de las piezas de cómo sería, ¿verdad?, el tabernáculo. El tabernáculo se iba a dividir en tres áreas principales: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y vemos cómo inicia todo con el arca, o sea, desde adentro hacia afuera. Es hermoso, hermanos, porque el arca era una caja de madera de acacia, que es uno de los pocos árboles que se encuentran en el desierto de esa región. Por lo demás, era una madera muy resistente. La caja estaría cubierta de oro por dentro y por fuera, y en medidas que el Eterno le dio a Moisés. El arca iba acompañada de unas varas que se colocaban en los anillos laterales, y las varas servirían para transportar el arca cuando fuera necesario. Y el propósito del arca era, de acuerdo a como describe Éxodo 25:16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
¿Cuál fue el testimonio? Las tablas del pacto que fueron entregadas en el monte Sinaí, pero todavía aquí no se habían entregado. Más adelante, aquí solamente se nos está describiendo la construcción del tabernáculo. Otra pieza importante del arca era la cubierta, conocida como el propiciatorio. Y lo más importante del propiciatorio era lo que iba a pasar allí. Éxodo 25:22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Este es el lugar donde se haría manifiesta la presencia del Eterno y donde el Eterno hablaría con Moisés y daría las instrucciones para su pueblo. En el lugar santo se encontraban también tres piezas importantes: la mesa del pan o la mesa del pan de la proposición, el candelabro, en hebreo menorá, y estaría también el altar de incienso. Algo que vamos a ver con detalle durante el estudio. Y vemos que todo esto, hermanos, es una tipificación hermosa del plan del Eterno, no solamente para la vida del pueblo de Israel, sino que aquí estamos viendo algo muy interesante en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, el Eterno primero nos saca de la esclavitud del pecado, nos purifica, nos limpia, nos aparta para Él. Luego hace un pacto con nosotros, nos entrega sus mandamientos. Y luego, hermanos, Él busca un corazón, porque el arca del pacto en nosotros representa el corazón. Recordemos que tanto el tabernáculo como el templo han sido construidos a semejanza de nuestro cuerpo, y el arca tipifica nuestro corazón. Él busca habitar en nuestros corazones. Es por esto que nos muestra que la construcción del tabernáculo inicia de adentro hacia afuera, enseñándonos esa transformación maravillosa que debe haber en cada ser humano y que debe iniciar de adentro hacia afuera. Por esto la Escritura habla siempre de un hombre interior y un hombre exterior. Nada en las cosas del Eterno son al azar. Tanto lo que vamos a ver en esta porción como en la porción que vamos a estar estudiando más adelante, nos confirman las palabras de 2 de Corintios 6, del 16 al 18. Oh, qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Eterno, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y yo seré para ustedes padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, si usted y hermana ya recibió los mandamientos en sus vidas y usted está guardando sus mandamientos, estatutos y leyes, usted ya no es lejano, usted es hijo. Y así debemos comportarnos, llevar el testimonio, el nombre del Eterno en alto, donde quiera que vayamos, no por las promesas que tenemos en Él, sino por amor a Él. Shalom, shalom.